Y también estaría bueno ir directamente a Colombia. Bueno, es lo que vamos a hacer ahora, porque estamos conectados con Doris Gómez, que es periodista, está en ese país para contarnos cómo es la situación por estos días en Colombia sobre el COVID-19. ¿Qué tal, Doris? Desde Argentina te saluda Pablo Vicente junto a Belén Martínez y Gabriel Pulvirenti. ¿Cómo estás? Hola, un saludo para todos y para todas. Muy bien, ya esperando que podamos superar este confinamiento que a mí también se me ha hecho el más largo del mundo, creo. Sí, bueno, en Argentina, por una cuestión de números, estamos ahí llegando junto a la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, al país con más días de cuarentena. Pero ¿cómo es la realidad ahora en Colombia? Sabemos que también hubo una marcha atrás en algunas medidas de parte de Iván Duque, ¿verdad? Sí, pues miren, en este momento se supone que entramos en una nueva fase de aislamiento que lo han denominado aislamiento inteligente. Ya cada uno de los alcaldes y los gobernadores en las regiones tendrá la potestad para definir qué negocios, qué locales comerciales abren y cómo lo hacen a partir de la próxima semana, porque la directriz es que ya empecemos a reactivar las actividades productivas, pero aún no las actividades sociales. Entonces ya estamos como a la espera de poder retomar muchas de las actividades comerciales que creo que son el sustento de muchas familias que ya están al límite frente a la posibilidad de recibir ingresos. Doris, lo que pasa que también se encontraron con un nuevo récord de contagios en una sola jornada en las últimas horas. Sí, han crecido los contagios, pero también era algo que se esperaba. De hecho, hay regiones de Colombia donde estamos alcanzando unos niveles altísimos de contagio, específicamente en el límite con Brasil, en el departamento del Amazonas, pues se ha llegado a una crisis sin precedentes en ningún otro territorio del país, y también en Cartagena, que es una de las ciudades más turísticas, pero sí corresponde como a episodios muy concretos y a situaciones muy específicas de cada uno de estos territorios, y ya las autoridades locales son las que tienen competencia para hacerle frente a la situación. Doris, la información indica que la etapa de cuarentena que están transcurriendo en este momento va a continuar hasta el 1 de junio y que este fin de semana va a haber toque de queda en algunos municipios. Contanos por qué esta medida, para que la gente no salga y por supuesto esté la ley en las calles. Pues miren, en algunas zonas del país se ha disminuido, la gente ha bajado un poco la alerta frente a las medidas de protección. En ciudades como Cali y sus alrededores, que es la tercera ciudad más importante de Colombia, el alcalde particularmente ha tenido muchas dificultades, pues ha tenido que ir a fiestas, incluso fiestas Ajá. masivas, en las que sin lugar a dudas hay como un riesgo muy alto de contagios. Claro. Entonces, frente a esto, a la flexibilización de las medidas de cuidado individuales, en muchas ciudades se va a tener que recurrir a la medida de los toques de queda. Pero lo que les decía, ya lo que compete es que cada autoridad local mire cuál es la mejor medida para hacerle frente a su situación particular. Doris, recién dábamos la información de estos 19 miembros de la Guardia Presidencial que habían dado positivo en el análisis por COVID-19, perdón, 14 miembros. ¿Realmente el presidente y su familia no se van a hacer ningún testeo? Me sorprendió esa información. Pues no, no se van a hacer ningún testeo. Según ellos han seguido también como las recomendaciones de autocuidado. De todas maneras, no es muy directa la relación entre el presidente y su familia con estas personas. Lo que hacen es cuidar los alrededores de la casa presidencial, que es muy grande. Entonces sus asesores consideraron que no es pertinente, aunque finalmente no sabremos si lo hacen o no. Muy bien. Bueno, Doris, con respecto a la situación de aprovechamiento tal vez de algunas empresas, nos encontramos con la información de que hay una empresa que maneja madera que está planificando hacer camillas que sean transformables en futuros ataúdes. ¿Esto es cierto? Pues sí, miren, acá también se ha desplegado una gran creatividad. Yo siento también que las empresas han tenido que ver cómo de alguna manera sobrellevar la situación, y esa ha sido una de las iniciativas que han aparecido. Como les decía, todavía hay regiones del país en las
que la emergencia y específicamente el tema de la atención a las víctimas mortales, el tema de la disposición de los cuerpos es uno de los más complicados. Entonces, pues se ha asumido también esta alternativa que puede sonar un poco escabrosa, pero que en términos prácticos puede resultar muy útil en algunos territorios. Doris, ¿y cómo está la situación en Colombia en cuanto a la violencia que tal vez generan algunos grupos armados? ¿Cómo está? ¿Ha cesado eso o continúa? No ha cesado. Es muy triste tener que decir que en Colombia, pese a las medidas de aislamiento y a todo lo que ha implicado la atención de la emergencia por el COVID-19, la situación que tenemos de asesinatos de líderes sociales continúa, específicamente en la zona del Cauca, que ha sido una de las zonas más críticas, donde no ha cesado el conflicto ni siquiera después de los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC. Seguimos registrando índices diarios de asesinatos de líderes indígenas especialmente, o reclamantes de tierras o personas que están directamente relacionadas con el asunto de la propiedad de la tierra, que ha sido un tema crítico pues, en la historia de Colombia, pero desafortunadamente más que un poco detener el avance de esta violencia en algunos territorios, casi que la cuarentena y el aislamiento ha sido funcional para que muchos grupos armados, disidencias de las FARC y otros grupos que no han cesado su accionar bélico, pues sigan acabando con la vida de líderes de diferentes comunidades en nuestro país. Bien, Doris, por último, te queremos preguntar, más allá de que la mayoría de los latinoamericanos nos sorprendemos con algunos dichos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sobre todo con lo que dijo en las últimas horas, acusa directamente al gobierno colombiano de poder contagiar de coronavirus a algunos venezolanos. ¿Qué se piensa en Colombia de estos dichos? Pues miren, la verdad es que también el tema de la población migrante venezolana que está en Colombia se ha agudizado mucho con el tema de la emergencia por el coronavirus. Como ustedes saben, tenemos más de un millón de venezolanos en territorio colombiano. Desafortunadamente siguen desde que llegan en condiciones de mucha precariedad, entonces han sido uno de los grupos más vulnerables en este momento y muchos han tomado la decisión como de retornar a su país. Muy seguramente esto también ha traído consecuencias en la salud pública de Venezuela, pero creo que es una dinámica propia también de la realidad a la que se enfrentan muchas de estas personas que llegan a Colombia a una situación en la que no están mejorando sus condiciones de vida y prefieren retornar para estar en su país de origen. Entonces, creo que como todos lo sabemos, esto no nos lo esperábamos, pero sin lugar a dudas, ellos como migrantes tienen una situación mucho más difícil. Muy bien, Doris, agradecemos tu tiempo, gracias por estar con nosotros acá en La Voz de la Ciudad. Te mandamos un abrazo. Ok, un abrazo, que la pasen bien. Igualmente por allá, Doris Gómez, periodista en Colombia, nos estuvo contando la realidad de ese país con respecto al COVID-19.